Bueno, no sé si lo pilla la cámara, pero está nevando. Mira, 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 mira. Vámonos ya. Te presento la nueva Brixton Crossfire 500. Amigos, pues aquí os presento esta preciosidad de moto. Estamos hablando, aquí lo tenéis, de la Brixton Crossfire 500, la marca de la X. Si os fijáis, la moto tiene unos acabados, está hecho a posta, ¿no? Para darle esa estética un poco, no sé cómo decirlo, ¿no? De moto de concurso de constructores de motos, ¿no? Este rollito que está tan de moda ahora. Cuadro tremendamente minimalista, ¿vale? Contamos con nivel de gasolina, temperatura del motor, eso me gusta, te marca la temperatura. Cuenta revoluciones sin una zona roja predefinida, luego veremos dónde tiene el corte. Neutral, indicador de marcha en granada, que aquí no se ve, pero en el momento que arrancas y metes primera, pues ya vas viendo las marchas. Indicador de reserva de gasolina, avería de inyección y ABS, hora y trips. Contamos con un pequeño botón aquí, como podéis ver, que es donde podemos cambiar los trips. Información muy sencilla y básica. Contamos con una preciosa llave, muy bardeo, muy de navajita, que es una cucada. Una de las señas de identidad de Brixton es su óptica, ¿vale? Si os dais cuenta, la óptica es preciosa, ¿vale? Y contamos pues eso, con esa seña de identidad que pone Brixton con su brújula norte, este, sur, oeste. Estas preciosas intermitentes LED, todo es full LED de serie, tremendamente minimalistas y molan un montón. Podemos verlas por atrás también. Aquí las tenéis, todo full LED. Y otra de las cosas que me gusta, este trompetón, este megáfono y tal. La moto suena muy bien, ¿eh? Es un sonido muy ronco, muy agradable, sin ser estridente. El portamatrículas anclado al basculante. Tanto chasis y basculante son tubulares en acero, un acero negro pavonado. Está muy bien, muy acorde con la moto. Contamos con llantas de radios. Obviamente tenemos ABS, un solo disco de freno de unas grandes dimensiones y de verdad que frena de miedo, sobra frenada, no tengáis problema con eso. Por cierto, esta moto lleva equipo de frenos J-Juan y quería comentar una cosa, he leído que Brembo ha comprado J-Juan por 70 millones de pavos. Una industria familiar española. Vamos a intentar no vender nuestras joyas de las coronas. Lo que tendríamos que hacer es que J-Juan estuviera comprando Brembo. Nos pasó con SEAT, nos pasó con Montesa, nos pasó con Iveco. Siempre acabamos vendiéndoselo a un alemán. Y me jode. Tendría que ser al revés. Vamos a frenar un poquito. Joder, frena muy bien, tíos. Frena muy bien, macho. Me voy a hacer una frenadita. 100, 100, 100, 100, 100. Y no sé si habéis oído la ABS, si lo ha cogido el micro. Voy a repetirla para ver si lo coge el micro. El ABS entra muy al final, muy al final. Y se siente. Tampoco tiene un rebote excesivo la maneta. Venga, vamos a repetirla. 70, 80, 90,
De 9 a 100. ¡Ah! No sé si lo habéis oído. Frena muy bien. Aquí en esta última frenada sí he notado como el ABS al final me ha frenado y justo al llegar al punto de decir que hay un peligro de bloqueo ha soltado, me ha liberado los frenos y ha vuelto a frenar, que corresponde al chirrido ese, ¿no? Y lo he hecho a 100. De serie, cuéntanos Pirelli Angel. ¿Van bien? Van bien. Vamos a dejarlo ahí. En agua, en seco es un neumático que a mí sí me da confianza. En mojado no me la da tanto, ¿vale? No digo que vaya mal, ojo, pero no es esa confianza que dices a muerte, aunque esté mojado, porque el neumático no, ¿vale? Sí que es verdad que... ¿Acabo de ver lo que creo que acabo de ver? El neumático en mojado, estos Pirelli Angel, en seco van muy bien, no es un neumático especialmente deportivo. La temperatura es de más o menos 2 grados y este tío va en pantalón corto. ¿Escucháis mi moquillo? Es porque estoy congelado. En mojado no digo que vayan mal, ¿eh? No digo que vayan mal, no me ha hecho ningún extraño, he podido ir a buen ritmo, lo he probado mucho en mojado, pero sí que es verdad que no te dan ese punto de confianza que me dan otros neumáticos. Y por si alguien tiene dudas de que hablo con criterio... ¿De qué os decía? Lloviendo a mares, tío. Está cayendo la del pulpo. No me libro. Lo que os digo, que no me libro. Está bonito el cuadro, ¿eh? Contamos con suspensiones, como he dicho, una Callaba regulable en compresión. Tal como me la han dado de suspensiones, sí que es verdad que el amortiguador trasero se hunde poco, pero sobre todo el retorno ¡pum!, es muy directo, ¿vale? Habría que regularlo. Eso hace que a lo mejor a alta velocidad, en curvas rápidas, tienda a flamear un poquito, pero es que es una moto que incluso hasta eso le pega. Es ese estilo de conducción, no puedes pretender que esto vaya como una tabla, ¿vale? Va perfecto, o sea, de verdad, simplemente es eso, tiene un poquito de flameo a alta velocidad y en curvas rápidas, pero muy sutil, o sea, no es nada preocupante. Contamos con suspensión por violetas. Venga, vamos a hacer la prueba de aceleración. Un 0-100, ¿vale? 3, 2, 1, ¡vamos! El motor es muy elástico, es decir, te permite no tener que andar cambiando de marcha constantemente. Eso se agradece mucho. Da una sensación de fiabilidad, de finura, de bien hecho, que de verdad no tengáis ninguna duda, o sea, ninguna duda. Como podéis ver, la moto tiene mucho ángulo de giro. Otra cosa que me gusta es el depósito de líquido de frenos, me parece muy bonito, transparente, queda bonito. Bueno, pues aquí estoy esperando con la Brixton a que anochezca, ya queda muy poquito para poder enseñaros qué tal las luces. Y mientras tanto, lo de YouTube no da para más, chavales. Se viene bocata de mortadela de aceitunas. Bocata. A ver si oscurece ya, coño. Bueno, pues fijaos cómo he puesto la cámara, ¿vale? Con una esta de pulsera, de brazalete, como es redondo se lo he puesto aquí, para que ilumine bien el haz de luz, ¿vale? ¿Se irá a tomar por saco la cámara o no? Aguantará ahí donde la he puesto. La corta es genial, la corta se ve muchísimo y la larga también se ve muy bien, lo que pasa que eso, creo que está un poquito alta, habría que graduarla.
bien hacia adentro, tío. Muy bien hacia adentro. Y puedes abrir gas con decisión. Vas trabajando en torno a las 5.000, 6.000 vueltas. Lo que más me gusta de esta moto es sobre todo la facilidad de meterla en curva. Es que me encanta. Es una moto tremendamente fácil. Y quiero insistir en una cosa porque es verdad. Esta quizás sea la moto más amable y la mejor moto que yo haya probado en ciudad. Más que un scooter, más que una 125, más que en compendio, en conjunto, quizás sea la mejor que yo haya probado, de verdad. Vamos a ver qué tal pasa esto entre los coches, ¿no? Vamos a ver. Los espejos son muy altitos, con lo cual ayuda mucho a que no molesten los espejos de los coches. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Oh, mira, 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 mira. Qué raro me estoy haciendo. ¿Veis? Aquí hay que mirar siempre porque puede venir otro compañero por aquí. ¡Buah! Y ya estamos, primero. ¡Buah! Cojonuda la Bristol, sí señor. La Bristol me parece genial para ciudad, porque primero es baja, llegas perfectamente con los pies al suelo, pero vamos, perfectamente, ¿no? Tiene un par suficiente, tiene bajos suficientes para salir. Una cosa, mirad, el boquerel es muy pequeño, ¿vale? Es muy pequeño el boquerel y tienes que tener la manguera así. En el momento que eso, la manguera salta enseguida, ¿veis? Salta. Es muy pequeño, hay que mantener, no entiendo por qué. Hay que mantener... Joder, es que es una mierda. Vamos a poner el trip a 0. Ahora, a 0. Hemos puesto el trip a 0, ¿vale? Y tenemos la gasolina hasta arriba, a rebosar. Vamos a hacer unos kilómetros y luego hacemos la regla de 3. Bueno, pues como podéis ver estoy en otra gasolinera y vamos a ver los kilómetros que he hecho. Ahí lo tenemos, el cuenta kilómetros parcial, 29,8. Vamos a ponerle 30 kilómetros, ¿vale? Los 30 kilómetros han sido por autovía a unos 120, 130. ¿Vale? Vamos a ver el consumo real que tiene. Bueno, como podéis ver, la gasolina ha bajado y vamos a ver cuánto le entra hasta donde estaba, más o menos. En cuanto le metes presión corta, porque el boquerel es muy estrecho, vamos a ponerlo más o menos como estaba. Veis, es que es un coñazo. Pues nada, vamos a ver cuánto ha entrado. Ahí lo tenéis, 1,53 litros. 1,5 litros en hacer 30 kilómetros. Pues creo que está fácil calcular. No, ¿las hay que gastar menos? También. 30 kilómetros ha gastado 1,5 litros, en 60 gasta 3, en 90 gasta 4,5. Se me va a los 4,6, 4,7 a ritmo mantenido en autovía de 130. Una moto que está pensada para un público joven que se acaba de sacar el carné A2, que quiere una moto que le valga para todo, con la que puede hacer un viaje tranquilamente. A ver, no es una moto ideal para hacer grandes viajes, ¿no? Por falta de carenado, postura es cómoda, el asiento es duro, pero eso es algo a lo que te acostumbras, no os preocupéis por eso, pero no tiene mucha facilidad para llevar paquete, para llevar equipaje y tal. Que no es una moto ideal para hacerte un Madrid-Múnich, pero sí te puedes perfectamente viajar por España tranquilamente, a tu ritmo, a tu rollo, sin ningún tipo de problema. Tienes motor de sobra. Tienes una fiabilidad, de verdad que la moto da una sensación de redondez y de fiabilidad del motor muy muy importante. Y bueno, que además que llegues y en tu día a día, para ir a tu curro, para ir a tu facultad, para ir de terraceo, para ir a cenar, ir con cierto estilito y que sea una moto bonita. Bueno, pues ese es su público. Cuando termines de echarle gasolina, puedes acelerar. ¿Te gustan las motos o qué? Tengo una que los de campo. ¿Tienes KTM? Eso es un maquinón, tío. ¿Cuál es? Es una Brixton. Vale, yo te pego un acelerón, pero me tienes que vigilar la cámara mientras pago. Bueno, pues lo prometido es deuda, ¿no? Te tengo que acelerar a la moto. A ti te gusta que suenen, ¿eh?
Bueno, chavales, por lo prometido es deuda. Si le he dicho al chaval que le aceleraba, pues hay que acelerarle. ¿Qué? ¿Suena bien? ¡Hasta luego! Vaya peligro tienen, chaval. Vaya peligro tienen, chaval. ¡Qué guay! Y bueno, es un tapón sin bisagra. Por cierto, de muy buena calidad. Se le ve pesado, se le ve bien, se le ve de buena calidad. Y tal, ¿qué es un coñazo? Es un coñazo, pero estilo manda. Sabéis que a mí me encantan las motos que tienen tapón con bisagra, me parece lo más cómodo, pero en este caso pues hay que ceder un poquito al estilo. La marca se publicita mucho, Bristol lo va poniendo por ahí, por donde puede. El embrague no es especialmente suave, pero tampoco es especialmente duro. Es un embrague normal. Manetas regulables, tanto en freno como en embrague. ¿Esta estética o te gusta o no te gusta? No hay término medio. Uno de los componentes principales para comprarse una moto es poder fardar un poquito, es decir, llegar a tu curro, llegar a tu bar de copas, a tu terracita y tal, es decir, mira qué burra llevo. Eso es una parte importante, ¿no? Y es así, y el que diga que no, miente. El cambio está muy bien escalonado, tenemos hueco para meter el pie, para trabajar y tal, es cómodo. Sí que tiene un defecto. Otro pequeño detalle, vamos a subirnos. Fijaos, pata de cabra. La pata de cabra está mal pensada. ¿Por qué? Porque tiras de aquí, ¿veis? Y molesta mucho, no deja extender la pata de cabra del todo. Tienes que hacerlo en 2 tiempos. ¿Vale? Tienes que hacer así. ¿Ves? Aquí ya no me deja tirar más. Tienes que hacerlo como en 2 tiempos. Es un poco incómoda. ¿Vale? ¿Ves? Llegas aquí y aquí entonces tienes que coger y hacer taca. ¿Qué pasa, perro? Pss, ¡hey! Tiene bastante recorrido de puño. El freno en los primeros milímetros es muy suave, acciona poco, no se nota excesivamente la presión sobre la pinza, pero luego ya cuando vas apretando ya notas como esto frena. Esta moto frena y frena muy bien. Contamos con este pequeño botón que ya os digo que con guantes, pues mira, pues es que no cuesta accionarlo. Tienes que quitarte el guante y aquí ya lo vas cambiando. No sé si se verá, porque como digo, el reflejo impide mucho eso. Sí que es verdad que la inclinación favorece eso, favorece reflejos y tal que no te dejan ver. No sé, ¿vosotros veis lo que pone ahí? Porque yo ahora mismo no. ¿Entiendes? Sin embargo, si lo pones así, que ya no te da tanto reflejo, ya se ve muy bien. Y es por la inclinación del cuadro, ¿vale? Así. Si estuviera un poquito más para acá, se agradecería. Perderíamos un poco menos de estilo y tal, pero bueno. Con luz, cuando le incide la luz, tampoco es que sea se vea muy bien, ¿no? Le falta un poquito de luminiscencia. Voy a hablar de una cosa que sí que no me ha gustado. Estas defensas. ¿Por qué? Porque fijaos, están ancladas al radiador, ¿vale? Están ancladas al radiador, con lo cual en el momento en que la moto se te caiga y esto impacte contra el suelo, va a romper por aquí y os va a romper el radiador. Esto no me gusta. La postura es cómoda, pero sí que es verdad que vas tirando a erguido, muy poquito echado hacia adelante, muy poquito. El manillar favorece esa postura, ¿no? Porque ya digo, esa forma cuerno de vaca así tan acentuado y tal, pues hace que vayas bastante erguido, vas bastante recto de espalda. Y sí que es verdad que esta es una moto en la que te comes un poco el aire, pero es que va con la moto. Es que el que se compra esta moto sabe lo que hay. Esta moto estamos hablando de 6.000 pavos. Me parece un precio bastante razonable por las calidades que ofrece. La versión Bristol Crossfire X, y creo que son 200 o 300 pavos más. ¿Con qué motos contamos así más o menos de esta gama que puedan ser su competencia? Pues por ejemplo, y sobre todo que ya haya probado la Royal Enfield, ese rollo Café Racer también, Smart Pilen, la 401 y posiblemente la Benelli Leoncino. Personalmente para mí esta moto es superior a la Leoncino, ¿no? Y respecto a la Smart Pilen de Husqvarna,
es que son, la estética son iguales más o menos, es ese mismo aire, pero sí que es verdad que en comportamiento son totalmente diferentes. Tenéis el asiento está muy cuidadito, está muy bien, está muy bien hecho, sus costuritas y tal. Es un asiento muy duro, aviso, es muy duro. A mí me gustan los asientos duros. Tiene dos alturas, pero prácticamente no se diferencian. Es anchote. La moto es baja, la moto llegas bien al suelo. Yo con 1,73 m no tengo ningún problema en llegar al suelo. Pero sí que es verdad que el asiento es ancho y te hace abrir un poco las piernas y bueno, pues vamos, no es una moto alta. No vais a tener pues aquí estoy con mis colegas de Arte Motor, que me los he encontrado y me están grabando. Nos vamos a tomar un cafetito. ¡Qué guapo! Pues nada, esto está que seguro que le he visto pasar antes y habrá ido a recoger algún montañero o alguien que se ha despeñado por ahí. ¡Hasta luego! Madre que te parió, cabrón. Bueno, pues aquí tenemos a Óscar, ahí lo veis, de TAD Motor. Háblame de frenos. De frenos viene montando J. Juan, Horquilla. la horquilla es de Callaba.